el mundo conoció que Erdogan vuelve a concedérsele un nuevo mandato presidencial y por otra parte las elecciones autonómicas en España. Esto ha sido noticia y lo vamos a analizar con la doctora Aribel Contreras. Un placer recibirle, profesora. Al contrario, Natasha, como siempre, un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio, pues con tanta turbulencia a nivel internacional. Así es, distintos temas hay en la agenda. Uno de ellos, por supuesto, es que Erdogan sigue presente en la política turca como líder máximo. Los turcos vuelven a confiar en él a pesar de la crisis inflacionaria, la crisis económica, a pesar de lo que se vivió con los terremotos en febrero. ¿Cómo valora que los turcos nuevamente hayan votado por Erdogan? Fíjate que, Natasha, que estamos viendo que hay nuevas corrientes políticas que cada vez se están endureciendo más. Y me refiero a estos movimientos tanto ultraderechistas como ultraizquierdistas. Y la apuesta por parte de la mayoría del pueblo turco, pues es continuar con esta ala ultraconservadora, los valores, la familia, a pesar de la parte de la economía y con esta gran estrategia que Erdogan ha bordado prácticamente a mano, que es hacer uso de la religión. El cierre de su campaña pues fue en una mezquita y donde los hizo inclusive rezar con él. Estamos viendo que la propuesta del líder opositor no fue suficiente, se quedó en 48%, donde prácticamente son los jóvenes los que votaron por él, porque lo que buscan es un cambio, lo que quieren es que haya libertades, que tengan derechos humanos, algo que de acuerdo a Erdogan, de acuerdo a su visión del Islam, pues está peleado, ¿no? Pareciera que entonces este dictador va a cumplir un cuarto de siglo de aquí a 5 años en el poder y estamos analizando, fíjate, Natasha, qué interesante, que cuando vemos un mapa de Turquía, pero en términos de los feudos electorales, al interior de Turquía se viven muchas asimetrías. El lado este, por ejemplo, votó por el partido kurdo, mientras que la parte central, con excepción de la capital, Ankara, la apuestan al proyecto ultraconservador, ultraderechista de Erdogan, a pesar de los pesares, a pesar de la parte económica, pero también a pesar del alto costo por el sismo del 6 de febrero, cobijado totalmente por la corrupción. Y cuando vemos el lado noroeste y un poquito una parte del sur, pues votó justo por el cambio. La parte noroeste es la zona más desarrollada, más urbanizada y más industrializada de Turquía. Entonces es muy interesante ver cómo no nada más hay un análisis de rango de edades, sino inclusive el voto urbano, el voto rural y donde, pues por supuesto, la apuesta de Erdogan, que inclusive se ha dicho, ¿no? Que la elección fue legítima, pero que su campaña política no lo fue. Esto es algo muy importante que no debemos de perder de vista porque aunque efectivamente el 52% votó por él, no significa que la estrategia de él haya sido ética, donde inclusive vimos imágenes que él estaba repartiendo liras turcas, que tampoco es que regalara mucho, porque lamentablemente el valor de su moneda está totalmente devaluada. Pero así el escenario, así las cosas, y hoy, Natasha, hablar de Turquía no nada más es algo lejano que se encuentra ya en el Medio Oriente, es algo cercano, ¿no? O sea, cercano a lo que es la región de América Latina, cercano a nuestro hemisferio, porque cada vez Turquía tiene más conectividad con la región de América Latina, cada vez vemos mayor cantidad de latinoamericanos viajando a Turquía, específicamente a Estambul o Ankara, donde cada vez vemos mayor presencia del poder suave turco a través de estas telenovelas turcas. De hecho, en México hay, se transmiten, vemos cómo la gastronomía turca también cada vez tiene mayor acceso y, por supuesto, pues Turquía ha ido avanzando en presencia de foros. Es decir, Turquía utiliza mucho el poder blando
en nuestra región, aunque también utiliza el poder duro con algunos de sus vecinos en la región. Entonces, estamos ahora enfrentándonos a un personaje que sabe jugar muy bien sus fichas en su propio tablero, tanto utilizar el poder blando como el suave, pero también sabe sacar una gran tajada del conflicto en Ucrania, donde su acercamiento con Putin le permite hacer negociaciones como el acuerdo de granos, pero también se postra como el gran mediador frente a Ucrania y frente a Occidente al haber hecho varias rondas de negociación. Entonces, no hay que perder de vista a lo que está sucediendo al interior de Turquía, porque lo que sucede en términos domésticos tiene un gran impacto dentro de lo que es la geopolítica, Anastasia. Muy completa es la lectura, doctora Aribel, de lo que sucedió en Turquía, pero también es importante analizar las elecciones en España, estas autonómicas que además propiciaron que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, disolviera las Cortes y anunciara el adelanto de las elecciones presidenciales para el próximo 23 de julio. Hay varios factores aquí. Por un lado, la debacle del PSOE, del Partido Obrero Español. Otro de los grandes reveses lo sufrió Podemos y Ciudadanos, que prácticamente desaparecen de la escena política española. ¿En qué momento posiciona los resultados de estas elecciones a la situación política en España ahora mismo? Me encanta tu planteamiento, Anastasia, porque estamos viendo que el costo político electoral que Pedro Sánchez acaba de asumir este domingo es el resultado de grandes factores. Por un lado, desde la pandemia recordaremos que ya la sociedad española estaba totalmente dividida, molesta, enojada por las medidas anti-COVID sumamente duras. También cuestionado por pues el financiamiento y la postura de España pro Ucrania, algo que ha tenido un gran impacto en la economía, igual que la de cualquier país, no solamente en España, pero los españoles ya venían con una ola de efervescencia, de molestia. Y también, pues, la pulverización de los partidos, donde esta segunda fuerza del Partido Popular ha buscado estos puntos débiles de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, para justo apostarle ahora irse totalmente al contrario. Hace rato yo decía cómo ahora el mundo se está dividiendo en posturas totalmente opuestas, ¿no? El partido Pedro Sánchez, pues una propuesta socialista que inclusive en las elecciones locales y autonómicas del año 2019 arrasaron, Nastasha, cuando vemos los datos del 2015 al 2019, la apuesta era por Pedro Sánchez porque era una propuesta totalmente socialista, de izquierda, pero progresista. Hoy la apuesta es irse totalmente a lo contrario, ultraconservadora, ultraderechista, inclusive un tanto euroescépticos, un tanto anti-Ucrania, o sea, hay diferentes alas que han criticado totalmente las medidas de Pedro Sánchez durante estos últimos 3 años. Entonces, este resultado no nos debe de sorprender tanto, pero lo que sí brinca es que han decidido accionar el artículo 115 de la Constitución española, donde se habla que las Cortes, es decir, en países de América Latina, lo que, es lo que sería nuestro Parlamento, él decide disolverlo para entonces de ahí, bajo este artículo, de manera legítima, él actúa y dice, no tiene caso esperarme hasta diciembre a las elecciones, lo mejor es anticiparlas al 23 de julio para ver cómo es que podemos tener gobernabilidad. Es decir, él traza esta ruta jurídica, pero con un fin político para poder, por un lado, asumir el costo, pero por el otro lado, no salir más golpeado de lo que ya de por sí ha salido en esta situación. Así que interesante ver, Nastasia, cómo va a jugar él sus fichas en la agenda doméstica para que no impacte tanto la agenda de la política exterior de España, porque el segundo semestre van a presidir, o sea, como España, van a presidir lo que es la Unión Europea. Entonces, a veces de repente es imposible no mezclar las agendas, pero yo creo que esa es la apuesta ahorita de Pedro Sánchez. La imagen pues ya está bastante desgastada y ahora lo que él quiere es que no sea
suicidio definitivo para su partido. Cambio de panorama en España, doctora Aribel.